Bueno, arrancamos entonces. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube y nuestras otras redes sociales. Le damos la bienvenida a esta primera charla de inicio a lo que es este ciclo webinar de Antártida. La temática general del ciclo son las experiencias, líneas de investigación y atención médica en la fauna marina. En esta primera charla de apertura tenemos el enorme honor de contar con la presencia de la bióloga Losa Mara Cleopatra, bióloga doctora, que nos va a hablar del valor del continente antártico como lugar de paz y desarrollo científico. Lo cito textual para no cometer errores. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Hernán, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, un placer, un gusto enorme estar acá, que me hayan convocado, la verdad que contenta. Así que bueno, acá estamos. Muchísimas gracias a usted, doctora, por la predisposición y por compartir con todos nosotros y con los chicos sus experiencias. Cuando usted quiera, comenzamos a transmitir entonces la pantalla. Bien, ya comparto pantalla, ¿no? Sí. Perfecto, avísame por favor si se ve. Perfecto, ahí se ve. Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, como bien dijo Hernán, esta es la primera charla de una serie de varias charlas que van a transcurrir en el mes de agosto. Y bueno, me tocó abrir la cancha, así que bueno, vamos a hablar un poquito de justamente la Antártida como qué valor tiene este continente, ¿no? Como lugar de paz y desarrollo científico. La idea es, llevarles a ustedes un breve resumen, una reseña de lo que se hace en Antártida, no solamente la importancia del continente, digamos, como tal, y por la importancia ambiental que implica, sino también por la posición de la ciencia argentina y los trabajos que se desarrollan en este sector. En mi caso, yo soy investigadora asistente de CONICET, soy docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, ahí debajo está mi correo para cualquier duda o consulta que quieran ustedes hablar, charlar o sacarse dudas. Bueno, entonces vamos a arrancar, hay mucho por hablar. Bueno, como todos conocemos, el continente antártico se extiende en torno al Polo Sur, ¿sí? Está circunscripto al Círculo Polar Antártico, ¿bien? Como bien dice ahí el título. Pero yo quiero hacer una mención en dos términos para diferenciar. De cuando hablamos de Antártida, estamos hablando de todas las tierras emergidas al sur del paralelo 60, que yo ahí circulé con un color rojo para que se evidencie. Y cuando hablamos de Antártico, estamos hablando de esas tierras emergidas más las regiones marítimas, ¿sí?, que la rodean. Ese límite, si vemos en la imagen de la derecha, podemos ver que ese límite es un límite variable, ¿sí?, porque va a depender de las estaciones. No es tan justo sobre el paralelo 60, sino que es una zona que se denomina convergencia antártica o frente polar, y es un lugar donde convergen, es decir, donde se conectan aguas polares de baja temperatura y alta densidad y aguas del Pacífico, del Índico y del Océano Atlántico con mayor temperatura y menor densidad. Esta convergencia antártica, como dije, varía según las estaciones, entre los 53 y los 60 grados de latitud sur, con un promedio de 58 más o menos. Esto señala un límite abrupto en la composición de plancton y de aves marinas que se encuentran a ambos lados de la convergencia. Entonces, cuando hablamos del Antártico, estamos hablando de toda esta zona, ¿sí?, que es bien característica, es una zona protegida, y a su vez dentro de Antártida hay zonas especialmente protegidas que ya las vamos a mencionar.
Bueno, vamos a mencionar que la Antártida es un continente, ¿sí? Este continente es un continente muy grande y las dimensiones exactas no se conocen, ¿sí? Porque la gran cantidad de hielo que la cubre dificulta, ¿sí? Esa estimación. Pero alrededor de 14 millones de kilómetros cuadrados es lo que se estima que ocupa ese territorio, de los cuales muy poquitito, ahí como pueden ver ustedes, el 1% o menos constituyen áreas libres de hielo. Este continente es el más frío, el más seco, el más ventoso y con mayor altura de todos los otros, ¿sí? Estamos hablando de una altura promedio de 2.000, 2.500, que llegan hasta 3.000 metros, ¿sí? Sobre el nivel del mar. Bueno, por su extensión se posiciona como el cuarto en tamaño, luego de Asia, América y África. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de esta topografía. Este es el continente visto bien desde arriba. Fíjense que tiene como una forma de coma y podemos evidenciar dos regiones bastante digamos, fíjense que las imágenes de la derecha son de una topografía y las de la izquierda de otra. Bueno, esto es que la Antártida puede dividirse en una zona oriental, que es la zona donde está contactando con el Océano Índico, y una zona occidental, que es la que contacta con el Atlántico y el Pacífico. Esta zona, ¿sí? Es una zona de planicie, es una zona monótona, donde prácticamente la capa de hielo es constante, no hay mucha variación, estamos hablando de alturas importantes, y básicamente es toda la zona o gran parte por lo menos de la zona de la Antártida oriental. Sin embargo, si vamos al lado de la Antártida Occidental, podemos ver que ese paisaje va variando, porque vamos a tener glaciares, playas, fiordos, ¿sí? Digamos, está un poquito más variado, ¿sí? Y no es tan frío y tan marcada esos límites entre el continente y el océano. Fíjense que en el medio, entre ambas partes, se puede observar una especie de cordón montañoso, ¿sí? Que son los montes transantárticos, y acá hay un punto naranja que yo marqué. Aproximadamente en esa zona se encuentra el pico más alto de Antártida, que es el Monte Vinson, que tiene unos 4.800 metros. Bueno, este es el paisaje típico que nosotros vemos en un video, en una película, en un documental o en fotos cuando miramos de Antártida. La nieve, digamos, la precipitación, que en Antártida es en forma de nieve, fluye por la gravedad a través de los glaciares, vuelca en el mar en forma de témpanos, son témpanos característicos que sirven de lugar de reposo para muchos mamíferos y para muchas aves marinas. Y bueno, y es un constante verlo cuando uno está trabajando. Esto es una foto más o menos para que ustedes tengan una noción del tamaño de esos témpanos que estamos viendo en chiquitito. Ahí en un pequeño gomón uno va apreciando esa inmensidad absoluta, y bueno, más o menos es a modo de escala como para que ustedes puedan apreciar la inmensidad de lo que esto representa. Bueno, las temperaturas obviamente que son bajas, por supuesto, y dijimos en un comienzo que tenemos temperaturas que tienen que ver con un montón de características. Las temperaturas son incluso más bajas que en el Ártico. ¿Y esto por qué es? Bueno, primero por la ubicación de este continente, que está en el Polo Sur, en muy bajas latitudes, y la inclinación terrestre que hace que los rayos del sol lleguen muy poco. Eso ocurre en los dos polos, bárbaro, eso es cierto. Después hay algo que se llama efecto albedo, que es la cantidad de radiación solar que una región refleja. Entonces, el gran domo de nieve que ustedes pueden ver ahí
refleja entre el 80 y el 90% de la energía que recibe del Sol. O sea, además de que recibe poca energía del Sol, el 80 o 90% lo refleja. Y esto, si contamos entre los meses de marzo a septiembre, que hace frío, hay una capa de hielo adicional. Como ustedes pueden ver, se genera aún más hielo, entonces eso lo que hace es aumentar ese efecto albedo. Aún así, no sería una diferencia tan importante como para tan marcada la diferencia de temperaturas con respecto al Ártico. Pero la Antártida tiene una característica, dos características primordiales en su geografía, que es la altura. Como dijimos hoy, es el continente de mayor altura respecto al nivel del mar. Y esta altura lo que hace es que nosotros tengamos en mente que la temperatura disminuye 1 grado por cada 100 metros que ganamos en altura. Imagínense a los 2.000, 3.000 o 4.000 metros. Y por otro lado, la circularidad del continente. Fíjense que es un continente que tiene cierta forma circular. Y eso hace que el efecto benigno de los mares se vea solo en las zonas costeras y no en el centro del continente, donde al no haber ese efecto que aplaca los inviernos y los veranos, donde los inviernos y veranos se hacen más suaves o no, de acuerdo a si están más cerca de la zona costera, tenemos una continentalidad muy marcada en la meseta, ¿sí? Recuerden que la meseta era esta parte, la parte de la Antártida Oriental. Entonces acá es a modo visual, ¿no? Básicamente para que ustedes vean que las más bajas temperaturas en invierno, como una parte y otra de la Antártida realmente presentan diferentes temperaturas. En las zonas costeras, por ejemplo, en el verano hay una media de 0 grados y en invierno entre 10 y 20 grados bajo cero, mientras que en la meseta polar estamos hablando de un verano de menos 20 grados o un invierno de menos 60. Incluso se han registrado temperaturas de menos 89 grados extremas, ¿no? De menos 89 grados centígrados. Pero eso, bueno, es un extremo. El otro extremo es el preocupante, donde hace unos años se registró en un verano, de hecho en el que yo estuve, una temperatura de 16 grados, lo cual no es lo mejor que puede ocurrir. Por otro lado, los vientos y las precipitaciones. Bueno, Antártida es un continente muy seco. En la meseta, la precipitación anual es menor a 100 milímetros, ¿sí? Esto es similar al desierto de Sahara en cuanto a precipitaciones. Mientras que en la Antártida Oriental, entre 200 y 600, y en la Antártida Occidental, menor a 1000. De cualquier forma, sigue siendo muy baja la precipitación. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre justamente porque, dijimos, el frío lo que hace es no retiene, digamos, la humedad, y hay un diseño circular de los dientes, de los vientos, que lo que hace es que se impida la entrada de aire cálido que puede llegar a ingresar desde el norte. Pero cuando el viento ingresa, que lo hace durante la época de verano, el viento es forzado a elevarse, descarga cambia de temperatura, descarga descarga las precipitaciones e ingresa a la zona de la meseta como viento seco, ¿sí? Bueno, las precipitaciones, por supuesto, son en forma de nieve. Antártida no siempre tuvo este clima tan hostil, ¿sí? En el año 1915, un geofísico y meteorólogo alemán, Alfred Wegener, propone la teoría de la deriva continental, donde se propone que en un comienzo, hace unos 290 millones de años, existía un supercontinente que se denominaba Pangea, que estaba rodeado por un único océano. En el transcurso del tiempo, este supercontinente se dividió en dos grandes masas, la Eurasia, que quedó hacia el hemisferio norte, y Gondwana, que quedó hacia el hemisferio sur. Gondwana estaba conformado por lo que actualmente es América del Sur, Australia, India, África y Antártida.
Y esto tiene un montón de pruebas, de pruebas paleontológicas, geológicas. Bueno, después esto se complementó años más adelante con la tectónica, con la propuesta de la tectónica de placas, y ahí esto cobró mucho más fuerza. Pero hubo algo puntual que se observó, que es la presencia, ¿sí? Esta sería la parte de gondwanica, digamos, ¿sí? Con los continentes que les mencioné hoy, donde se encontraron fósiles claves, ¿sí? Como por ejemplo, acá hay dos marcados, que son Lystrosaurus y Glossopteris, que se encontraron en Sudamérica, en África, en India, en Antártida y en Australia. Esta planta que ustedes ven ahí es una planta con semilla, una gimnosperma, y era la flora típica del Pérmico, del sur de esta parte del continente de Gondwana. Esto estamos hablando de hace unos 245 millones de años aproximadamente. Y también se encontró este pequeño reptil, este terápsido, que no medía mucho, medía unos 60, unos 90 centímetros. Y bueno, esto hizo pensar que esta fauna y esta flora compartida en algún momento tuvo un origen donde todo estaba junto. Ustedes piensen que Antártida de Sudamérica se separa recién a los 65 millones de años, con lo cual estuvo muchísimo tiempo unido. Los restos fósiles que se encuentran en Antártida tienen que ver con hojas, con polen, con esporas, con un montón de animales que formaban, dinosaurios jurásicos y cretácicos, bosques frondosos, cipreses. Piensen ustedes que este continente estaba en otras latitudes, entonces, bueno, la temperatura era otra y la diversidad que había era otra. Bueno, ¿cómo son los días y las noches? Bueno, volvemos a lo mismo, estamos en el polo sur. Ustedes piensen que cuando estamos en verano los días son más largos, se hacen más largos, tenemos más horas de luz, y a medida que vamos hacia el sur, ¿sí? Si estamos en el hemisferio sur, a medida que avanzamos hacia latitudes mayores, vamos a darnos cuenta que los días son además cada vez más largos. Bueno, en Antártida eso llega a un extremo donde hay varios días donde la noche no existe. De hecho, estas fotos, estas que están acá, son fotos tomadas por nosotros una noche a las 2, 3 de la mañana, o sea, no termina de atardecer, que ya está amaneciendo. Y de noche, bueno, o sea, en el invierno es de noche, prácticamente todo el tiempo pasa obviamente lo opuesto. Pero bueno, entonces tenemos una gran cantidad de horas de luz para poder hacer todas las actividades que en el invierno serían muy difíciles, no solo por la luz, sino también por el clima tan duro. Bueno, Argentina, cambiando un poco de tema, vamos a hablar de que Argentina reivindica soberanía sobre un sector de la Antártida, que es el comprendido entre esos meridianos, entre el meridiano 25 y el 74. Ese es el sector que Argentina reclama y tiene fundamentos muy firmes y muy consolidados. Fundamenta el reclamo en una cuestión, primero, de continuidad geográfica y geológica con el territorio argentino. La instalación, por otro lado, la instalación y la ocupación por parte de Argentina con la actividad científica más antigua en el continente. Nosotros tenemos permanencia ininterrumpida en Antártida por más de un siglo. Entonces, por todas esas cuestiones es que se fundamenta todo ese reclamo, ¿sí?, sobre ese sector. Es así que el 22 de febrero se conmemora el Día de la Antártida Argentina, porque es la primera vez que se izó la bandera nuestra en las Islas Orcadas, que es nuestra primera estación científica, la primera estación en toda la Antártida. Y bueno, a partir de ese momento
nunca más digamos, la permanencia es constante, es decir, ininterrumpida hasta el día de hoy. ¿Dónde queda esa base? Bueno, la base no está específicamente sobre la península antártica, sino que está en las Islas Orcadas del sur, y es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Es una pequeña base en el medio del mar, y es solamente en este lugar donde se puede instalar la base, porque el resto de la isla es una zona escarpada, donde, bueno, prácticamente no se puede asentar nada. Y estas son fotos antiguas, ¿sí? Que están en la misma base, ¿sí? Hay fotos desde que hubo fotografía, calculo, y toda la evolución de esa base, así que, bueno, tenemos el orgullo de tener la primera base en Antártida. Bueno, el Tratado Antártico es un instrumento jurídico internacional, ¿sí? Argentina es parte consultiva de este tratado, eso significa que tiene voz y voto. Este tratado se firmó en el año 1959, pero entró en vigencia en el 61, y fue uno de los 12 países originarios que se comenzaron a reunir para hablar de temas vinculados a este gran continente y de cómo iban a establecerse ciertas pautas de convivencia, y bueno, para preservarlo también. Posteriormente se fueron sumando otras naciones, y actualmente son unas 48 las que son partes de este tratado. Como ven en el mapa, no solamente nosotros reclamamos soberanía sobre un sector, sino que hay 7 países que reclaman soberanía, cada cual con su fundamento, válido o no, mejor o peor, no importa, cada cual fundamenta su reclamo en una porción de la Antártida, o porque llegó primero a ese lugar, o porque está cerca. Bueno, en definitiva, nosotros compartimos el mismo reclamo parcialmente con Chile, y Reino Unido abarca, bueno, casi la totalidad de lo que Argentina también reclama. Pero bueno, esto es, digamos, cada cual reclama su parte, pero bueno, en definitiva, la Antártida es prácticamente un lugar donde es de todos, pero bueno, no es de nadie, digamos, está enmarcado sobre ese tratado. El tratado principalmente lo que habla es que va a haber una cooperación científica, o sea, erige a la ciencia por sobre todo, la ciencia, que va a haber libertad de investigación. El continente, si tuviéramos que definir el Tratado Antártico, podríamos en 3 palabras: ciencia, paz y cooperación científica internacional. Es decir, que es un continente de paz y ciencia. Están prohibidas las guerras, las pruebas nucleares, bueno, la caza, la contaminación, por supuesto, y también la exploración y explotación de los recursos minerales. Este tratado está en vigencia hasta el 2048, donde en ese momento se verá para renovarse o no, y bueno, ver qué pautas nuevas se van a plantear. Bueno, ¿cómo y dónde se desarrolla la actividad científica? Porque, bueno, hay que llegar, hay que vivir ahí mientras se están haciendo las investigaciones, y esto tiene que ver con todo un trasfondo, implica mucho trabajo. La investigación va a partir de algo que se llama alineamientos de la política antártica nacional, que tiene como objetivo todo esto que venimos hablando: promover la protección de ese ecosistema, la conservación, y fortalecer a la Argentina digamos, para la influencia de tomar decisiones, afianzar nuestros derechos, ¿sí? Y cumplir, por supuesto, cumplir y hacer cumplir el Tratado Antártico, como todos los países firmantes, ¿no? O sea, todos tienen la obligación de cumplir las normas firmadas en ese tratado. Y tenemos 2 partes principales. Por un lado tenemos la Dirección Nacional del Antártico, de la cual depende el Instituto Antártico Argentino, que es la
digamos, es un organismo que se encarga de la parte científica, ¿sí? De generar proyectos de investigación y cooperación, no solo con otras instituciones nacionales como universidades nacionales o CONICET, sino también con otros, o con otros institutos, sino también con organismos internacionales. Entonces, la Dirección Nacional del Antártico se encarga de toda la cuestión política que tiene que ver con esa actividad científica en Antártida. Y el Instituto Antártico Argentino se encarga de lo que es conformar los equipos de la parte científica exclusivamente. Bien, ahora por otro lado tenemos el Comando Conjunto Antártico, ¿sí? Donde, bueno, que depende del Ministerio de Defensa, y tiene a su cargo el apoyo logístico, ¿sí? Es el sostén, digamos, de la actividad científica. Entonces, ese apoyo logístico incluye llevar a la gente, o sea, mantener las bases, colaborar con lo que es el cumplimiento, digamos, de llevar los víveres, el personal antártico, el personal científico, las cuestiones, las maquinarias para trabajo, tener las bases en condiciones y demás. Entonces, hay un importante, digamos, nexo entre estas dos partes para que esto funcione como debe funcionar. El Comando Conjunto Antártico, que lo conocemos también como el COCONTAR, está conformado, por supuesto, por la Armada, por el Ejército y por la Fuerza Aérea. Nuestras tres fuerzas. Bueno, ¿dónde se desarrolla la actividad? Bueno, una vez que estamos en Antártida, la actividad se desarrolla en bases militares. Las bases son lugares que pueden ser bases permanentes, que significa que son funcionales durante todo el año, o bases temporarias, que significa que solo van a funcionar y van a estar abiertas durante la campaña de primavera y verano o solo la campaña de verano. En ese caso, fíjense la cantidad de bases que Argentina tiene. Las coloreadas con verde son las bases permanentes y las naranjitas son las bases temporales o temporarias. Fíjense, como les comentaba hoy, que Orcadas es una base permanente. Y acá quiero hacer una mención. Antiguamente la base Carlini se llamaba Yugani, ¿sí? La van a leer como ex base Yugani, y a partir del 5 de marzo del 2012 se decidió cambiar el nombre de esta base por el nombre de Dr. Alejandro Carlini. Carlini fue un investigador del Instituto Antártico que dedicó muchos años, mucha alma a la investigación científica y, bueno, luego de su fallecimiento en su lugar de trabajo, fue que se propuso cambiar el nombre de la base por el nombre de un científico argentino. Así que, bueno, quería hacer esa pequeña mención y un pequeño recordatorio para homenajearlo. Bueno, las bases, fíjense más o menos que todas tienen la misma estética. Son casitas naranjas distribuidas en una inmensidad blanca. Bueno, esto es que las bases tienen distintos sectores, no está todo junto. Es probable que es común que se produzcan incendios, entonces si se incendia algo, bueno, que se incendie solo una cosa y no todo. Por eso están así distribuidas. Por un lado están la casa comedor, por otro lado las habitaciones, por otro lado el lugar donde están los laboratorios y demás. Entonces siempre van a ver que son como esos pequeños barrios, entre comillas, donde se lleva a cabo todo lo que es la actividad científica. Estas son distintas bases, cada cual tiene su nombre y la ubicación, ¿sí? La ubicación, latitud, longitud, de dónde están. Una base por dentro tiene que estar súper bien equipada, porque piensen ustedes que una base donde una persona va a vivir un año tiene que tener un buen equipamiento. Incluso, bueno, esto es el interior de la base Orcadas. Esto tiene un gimnasio, una buena cocina, ¿sí? Bueno, es cálida, ¿sí? Uno no pasa frío y demás, o sea que en una base
uno está a gusto. Hay bases como la base Carlini, la base Marambio, donde están tan equipadas que además, bueno, tienen DirecTV, hoy en día tienen señal de Claro y tienen, digamos, puedes usar el celular si querés. En cambio, la base Orcadas, al estar un poquito más alejada, no sé cómo estará actualmente, pero la comunicación con el resto del mundo es a través de radio, y el radio nunca o sea, no es que funciona todos los días, también depende mucho del clima, entonces, bueno, es complicado a veces el tema de las comunicaciones, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, a veces también podemos trabajar en refugios, campamentos o de los mismos buques, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el lugar de trabajo nos queda lejos de la base. Y no es que nosotros caminamos 8 o 9 kilómetros en línea recta y vamos mirando el paisaje, si bien lo vamos haciendo, pero vamos con trajes antiexposición, que son estos trajes naranjas que tenemos para el frío, con botas, hay nieve, vamos cargados, vamos con un montón de cosas encima. El terreno no es lineal, entonces también hay que sortear agua, nieve, vientos, rocas, bueno, es complicado. Entonces muchas veces se opta por generar un refugio, que es una pequeña casilla, donde se permanece ahí durante los días de la semana, se trabaja y luego se vuelve los fines de semana a la base. Este es el caso de cuando uno llega en la campaña, que empieza a hacer su trabajo y se encuentra con que el refugio ha quedado tapado de nieve. Este refugio que está acá es este que después han podido sacarle la nieve y dejarlo listo para poder habitarlo. Fíjense la cantidad de nieve, ¿no?, que está tapándolo prácticamente, y bueno, los que primero llegan son los que se tienen que encargar de palear y sacar toda la nieve. Bueno, también se pueden hacer campamentos. Pero, ¿cuál es la ventaja de esto? Este refugio nos queda a unos metros de donde está uno de los apostaderos de elefantes marinos con los cuales se trabaja. Entonces, bueno, está bien, no viajamos tanto todos los días, pero también hay que estar ahí porque, bueno, eso no tiene baño, no tiene ducha y, bueno, apenas tiene una calefacción. Entonces, bueno, es duro, pero por lo menos uno se ahorra de una larga caminata, que es pesado, ¿no? Porque estamos hablando de que hay que ir y después hay que volver. Bien. ¿Quiénes viajan a la Antártida? Bueno, viaja personal científico de todas partes del mundo, las fuerzas militares, como ya dijimos, y en cuestión de logística argentina, se llega a través del Hércules, pero el Hércules solo puede aterrizar en Marambio, esa base que ven ahí es la base Marambio, donde está aterrizando, pero es la única base donde puede aterrizar. También puede aterrizar en la base chilena, que es Frey, pero después, si queremos ir a otras bases, es bajar primero del Hércules y después, por otro tipo de transporte, llegar al resto de las bases. Esos transportes pueden ser un twin, ¿sí? Pequeñas avionetas que pueden trasladarse, uno entre una base y otra, porque son relativamente cerca esas distancias, o puede ser este buque que está acá, es un buque bastante antiguo. Este buque, bueno, para los que estamos acá, que vamos generalmente en autopista Buenos Aires-La Plata, siempre está ahí paradito antes de bajar de la autopista de Buenos Aires, al costadito ahí del riachuelo. Y bueno, y otro de los que obviamente traslada gente y además se usa para trabajar embarcados es el rompehielos Irizar. También a veces, cuando no estaba el rompehielo, se contrató un rompehielo ruso, el Golovnin, que es el que está ahí, que lleva un helicóptero con él y hace los traslados desde el barco hasta la costa, ¿no? Hasta donde está porque no pueden llegar hasta la playa, claramente. Entonces, a través del helicóptero van llevando y trayendo no solo la gente, sino también lo que es la carga que haga falta para bajar. A pesar de la rigurosidad y la dureza de este clima, hay una vida que se abre paso en este continente y es maravillosa.
La flora y la fauna es, bueno, no hay una gran diversidad, por supuesto, porque es un clima muy hostil y las adaptaciones de estos animales son muy extremas, ¿sí? Porque ese clima es muy extremo. En la atmósfera, bueno, no existen germes patógenos, sí hay, bueno, bacterias, hongos pequeños, la flora es muy pobre, ahora la vamos a ver, y está representada solamente por esto. Esto es en un paisaje de verano, cuando la nieve ya no está. Ustedes van a ver ahí que hay musgos y líquenes, parece un césped divino. Bueno, esos son musgos que están muy protegidos. Hoy les comentaba que todo el continente es una zona protegida. Bueno, esta es una zona especialmente protegida, ¿sí? Porque se encuentran este tipo de vegetación que son muy sensibles a los cambios climáticos. Bueno, tenemos algas pardas, algas rojas, musgos, líquenes y tenemos dos tipos de plantas vasculares que solamente son estas que se encuentran acá. Dentro de la fauna, bueno, nosotros no solamente vamos a ver ballenas, pingüinos y focas, sino que hay una gran cantidad de invertebrados, ¿sí? La base de la pirámide acá es el krill, ¿sí? Bueno, eufausiáceos, anfípodos, tenemos un montón de tipos de moluscos, equinodermos, nidarios. Yo acá les hice un recorte de una revista chilena que hicieron un recuento de la fauna de invertebrados que, bueno, y de vertebrados también, que tenía, y es bastante lindo porque es una nota corta. Yo la tomé y la estoy citando para que también es bastante novedoso porque está cortito, conciso de cuáles son las especies de animales que a veces uno pasa de largo. Bien, dentro de los vertebrados vamos a tener aves que yo las voy a mencionar para que tengamos una noción solamente de lo que vamos a encontrar acá. Los esfeniciformes es el orden de los pingüinos, ¿sí? Tienen, bueno, todos conocemos los pingüinos. Esa adaptación al buceo, ¿sí? No son voladores, están súper adaptados a la natación y al buceo, y los pingüinos tienen distribución exclusiva en el hemisferio sur, bueno, salvo por una especie que está justo en Galápagos, ahí nomás, pero si no son gondwanicos, ¿sí? Cuando tienen esta distribución decimos que son gondwanicos, es decir, que no vamos a ver pingüinos en el Ártico. Una de las especies de pingüinos es el pingüino de Adelia, ¿sí? Y yo acá les voy poniendo en cada diapo cuál es la situación de esa especie en la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que plantea un gradiente de cuán comprometida está una especie, si está al borde de la extinción, si está crítica o no está vulnerable aún, y con su respectiva distribución, ¿sí? Esta mancha celeste es la distribución de cada una de las especies. El pingüino de Adelia, entonces, es un pingüino que está al límite de estar amenazado, o sea, está casi amenazado. Otro pingüino que encontramos es el pingüino papúa, que a diferencia del anterior, bueno, van a ver una vincha que tiene ahí sobre el ojo, una vincha blanca. También es una especie que está casi vulnerable. Estos pingüinos, bueno, son monógamos, crían en colonias, ¿sí? Hay todo un ritual del macho que lleva una piedrita, le regala a la hembra para formar el nido. Las piedritas para ellos son tesoros, ¿sí? Porque, bueno, forman parte de un comportamiento de cortejo que tienen y además son las piezas fundamentales con las cuales van a construir ese nido. Crían a los pichones, pueden tener uno o dos, los crían entre los dos, mientras uno lo cuida el otro va a buscar alimento y cuando llega se hace el relevo y demás. Más o menos el comportamiento es similar en todos. Hay diferencias, por supuesto, pero bueno, no nos vamos a poner en detalle porque no podemos terminar nunca sino de hablar. El pingüino de barbijo, sí, es otro. Por ahora no hay mayor preocupación con su estatus. Sí la hay con el pingüino macaroni, que es este pingüino de vincha amarilla, que sí está vulnerable.
Y es un pingüino que en realidad no está específicamente en Antártida, pero está ahí entre la convergencia en islas subantárticas y puede bajar. De hecho, estas fotos son de Antártida. Y también está el pingüino de penacho amarillo, que bueno, en vez de tener toda una corona, tiene unos penachitos amarillos, y este también está vulnerable. Y bueno, su ubicación es justo ahí en la convergencia antártica. Y bueno, que los conocemos todos, que es el pingüino emperador, que mide 1,20 m, prácticamente un poquito menos que yo. También crían en colonias, son enormes, ¿sí? Tienen una zona auricular preciosa con amarillo que contacta con la región del pecho. Está casi vulnerable esta especie. Y otro que tenemos es el pingüino rey, que es un poco más bajito, y la zona auricular, a diferencia del otro, fíjense que la tiene como más abierta y conectada con el pecho, y la tiene bien cerradita y tiene como un cuellito naranja. No solamente hay pingüinos, sino que hay un montón de otras aves, principalmente del orden Procellariiformes, que son albatros y petreles. Estos animales se caracterizan porque son muy grandes, tienen 2 metros de envergadura, 2 metros y pico. Se caracterizan porque presentan unas narinas como si fuera un tubito, los petreles sobre el culmen del pico, y los albatros un tubito a cada lado. Eso es para diferenciar un albatros de un petrel, nada, o sea, un dato. Uno de los petreles que se encuentran es este albatros errante. Fíjense que 3,40 metros de envergadura, son planeadores y nidifican en alturas. También tenemos al petrel damero, ¿sí? Que es un poco más chiquitito. El petrel gigante común, ¿sí? Que sobre este vamos a volver después porque se hacen estudios sobre él, es un animal fantástico. El petrel oscuro, ¿sí? Esto es más o menos para que ustedes tengan una noción de la cantidad de animalitos que hay. Y esto que parece una paloma, pero fíjense que en el piquito tiene ese tubito que decíamos que caracteriza a los petreles. Por otro lado tenemos los pelecaniformes, ¿sí? Que son la familia de los cormoranes, de los biwá. Bueno, acá tenemos el cormorán de ojos azules, que es precioso, también nidifica en altura. Y tenemos otro orden que incluye a varios: la gaviota, que todos conocemos, la paloma antártica, que es esta que está acá, y los escúas. Estos son carroñeros, comen de todo, no solamente andan buscando animales muertos, sino que también, si estás con algo en la mano, te lo roban y se lo llevan. Entrando en los mamíferos, vamos a tener dentro del orden carnívora la familia Fócide, ¿sí? Con el elefante marino del sur. Bueno, Mirunga leonina es el fócido, el único fócido dimórfico. Eso significa que machos y hembras presentan diferencias entre ellos. Mirunga angustirostris también, pero ese está en el hemisferio norte, no importa, estamos hablando ahora de Antártida. Forman harenes, ¿sí? Llegan, se congregan, llegan los machos, se delimitan los territorios, y luego llegan las hembras a parir a las crías que fueron concebidas el año anterior. Las crías tienen un periodo de lactancia muy corto, 20 días, un mes, y luego destetan, la hembra vuelve a entrar en celo y es copulada por el macho del harén, o por ahí por otro, pero bueno. Esos son los elefantes marinos. Pero después hay otra serie de especies de focas que no son dimórficas y no forman harenes, como por ejemplo la foca de Weddell. Es una foca solitaria, ¿sí? Son focas de pack de hielo. Es muy común verlas en esos hielos flotantes que suben a descansar, a dormir un rato, a tomar sol. La foca cangrejera, que su nombre, Lobodon carcinophagus, se debe a que Lobodon hace referencia a dientes en lóbulo. Fíjense la maravilla de esas cúspides, la adaptación que tienen. Y carcinophagus porque es comedora de cangrejo, en realidad de crustáceos. Y esta es una especie comedora, el 90% de su dieta es krill.
y la forma que tiene para consumirlo es filtrándolo como lo hace una ballena. Después tenemos la foca leopardo, que es, que es predador tope, ¿sí? Esta foca también es solitaria, también es de pack de hielo y consume todo, calamares, krill, pingüino, otras focas, todo. Y después hay una especie muy poco conocida porque justamente se distribuye en donde no hay bases instaladas, entonces es muy difícil acceder a ella, que es la foca de Ross. Es una foca es chica en comparación a las otras. Omatofoca hace referencia a que tienen los ojos enormes, omato significa ojo. Y bueno, y después vamos a volver a hablar de esta foca porque tiene una característica particular. Dentro de los otáridos, ¿sí? Que son los lobos marinos, vamos a tener al lobo marino antártico, que es, esto sí, todos los otáridos tienen dimorfismo, absolutamente todos. En este caso tenemos un macho, una hembra y una cría. Y al lobo subantártico, ¿sí? Que no llega tan abajo, pero está ahí en islas subantárticas y en la parte de la convergencia. Dentro de los cetáceos vamos a tener la ballena jorobada, que, bueno, todos los cetáceos van a bajar durante el verano a comer, a alimentarse de krill, y luego en invierno van a migrar hacia otras latitudes más cálidas para tener a las crías, por ejemplo, como sucede con la ballena franca en Puerto Madryn. Esta ballena minke es también una ballena que es muy frecuente verla en Antártida, y la ballena franca, como les mencionaba recién, que tiene una estadía en verano en Antártida y en invierno la tenemos en Puerto Madryn y la podemos disfrutar. Y esta especie sí está hoy vulnerable. Por otro lado, dentro de lo que son la familia de los delfínidos, vamos a tener a la orca, que bueno, no hace falta hablar mucho de ella, también es predador tope, y bueno, esta foto no es muy feliz, pero bueno, también se alimentan, ¿no? de pingüinos, lobos marinos o de focas. ¿Cómo es este plan anual antártico? Entonces ya sabemos cómo es, cuánto frío hace, el viento, qué es seco, cómo se llega, cómo son las bases y qué animales viven. Bueno, ¿cómo se planifica una campaña? Hay 4 puntos principales. Uno es la gestión ambiental, porque, a ver, de las actividades científicas y técnicas vamos a hablar ahora luego. El apoyo logístico, que es lo que dijimos, que está a cargo del Comando Antártico. Pero nos queda hablar de 2 cosas, que es la gestión ambiental, que es lo que se encarga de gestionar el turismo y las bases y los refugios, que se cumplan, digamos, todos los residuos que nosotros generamos en Antártida vuelven al continente, no quedan ahí. Se separan por distintas características y vuelven al continente. Y por otro lado, también hay un control de ese turismo, ¿sí? El turismo que se hace es un turismo controlado. Si se baja de los barcos, se guía al turismo, que es un grupo muy reducido, para que conozcan la base, que conozcan el funcionamiento y vuelven al barco. O sea, no es que bajan y pueden hacer un picnic. Tampoco el clima lo permitiría, pero me refiero que no es que la gente baja y pueda andar por donde le parezca, ¿sí? Por otro lado, hay un grupo de actividades de servicio que tiene que ver con relevamientos topográficos, hidrográficos y la cuestión de meteorológica, ¿sí? Porque no es menor que alguien se ocupe de la cuestión meteorológica en Antártida durante la campaña. Respecto de las actividades científicas específicamente, hay un gran grupo que tiene que ver con ciencias de la Tierra, y esto habla un poco de lo que venimos hablando antes. Estudiar la paleontología, digamos, la paleontología de vertebrados, la micropaleontología, la paleobotánica, digamos, la oceanografía física, los relevamientos topográficos, los lagos. Bueno, tiene que ver con las cuestiones de paleontología y de geología que hablábamos hoy, ¿sí? El vínculo que hay entre América del Sur y Antártida. Entonces, todo eso se agrupa en una gran área que es ciencias de la Tierra. Y por otro lado,
Ciencias de la vida, ¿sí? Que habla un poco de lo que hacemos nosotros. Quizás, especialmente esto que está resaltado en amarillo, que viene a ser el área de biología de predadores tope, donde se involucran, bueno, cetáceos, pinnípedos, aves, ¿sí? De enfoques de diferentes lugares, pero también, bueno, se hace monitoreo de plancton, de digamos, comunidades microbianas, de tóxicos, ¿sí? Y también el ecosistema terrestre. ¿Se acuerdan de esas plantas pequeñas, vasculares que yo les mencioné hoy? Bueno, hay una parte también que se encarga de ese estudio. Dentro de esa línea de ciencias de la vida hay un sinfín de temáticas para contar, para estudiar y para indagar, que son, bueno, anatomía y morfología, patología, los censos, el comportamiento, los contaminantes, la histología, bueno, genética, parasitología, son todas áreas en donde está bien, si uno va a estudiar determinada cuestión de cetáceos, bueno, si va a estudiar la histología de determinado órgano, si va a estudiar la conservación, el comportamiento, la reproducción, ¿sí? O sea que ahí empieza, es como que se abren abanicos y a su vez más abanicos. Uno de los trabajos que se hace es monitorear los pingüinos, ¿sí? Se les colocan TDRs que lo que nos dicen es por dónde estuvo ese animal forrajeando. Esto se hace en el momento donde macho y hembra están cuidando a la cría, entonces cuando el macho va a forrajear se le pone esa mochila con ese TDR, registra por dónde anduvo, cuando vuelve a relevar, o sea, a darle de comer al pichón y que la hembra vaya a comer, se le saca el TDR, se pasa esa información a una computadora y se le pone a la hembra. Esto es básicamente el funcionamiento que nosotros tenemos para conocer por dónde anduvo ese animal. Ese pegamento que ustedes ven ahí es un pegamento que después automáticamente eso se sale solo, ¿sí? Este trabajo se hace en conjunto con otras investigaciones, en este caso no sé si son australianos o ingleses, pero bueno, también ese TDR, por si se llegara a perder, tiene los datos del teléfono, el Instituto Antártico Argentino, el mail y todo lo demás como para saber a quién referirse si es encontrado. También se hacen trabajos de dieta, ¿sí? Porque a través de los vómitos de los pingüinos se puede obtener qué especies, o sea, se ve qué especies de krill consume y a su vez eso hace referencia, digamos, a qué parte en la columna de agua, y el krill, bueno, es un indicador ambiental también, entonces conocer la dieta también nos hace hacer otras inferencias, digamos, indirectamente. También se colectan agrópilas en cormoranes, que son esos regurgitados que tiran como las lechuzas. Bueno, acá lo que se hace es se juntan esos regurgitados donde hay restos óseos de peces. Entonces se determina la especie de pez que han consumido y no solamente se ve la dieta que tiene, sino también se hace la inferencia de manera indirecta de la fauna ictícola que hay en ese momento en la región. También se hacen censos que pueden ser embarcados o caminando, depende de la especie. Se hacen análisis de genética, ¿sí? Se sacan muestras de sangre, muestras de pluma, avistajes, ¿sí? De todo lo que uno vaya viendo mientras va trabajando, también se va cruzando con animales, también se registra todo. Trabajos de etología, ¿sí? Para evaluar el comportamiento de diferentes especies, trabajos de energética, ¿sí? Donde se pesan, se duermen a los animales, se les saca, una vez que se duerme a un animal, que en realidad no se lo duerme, sino como que queda atontado, se lo pesa, se lo mide, se le sacan muestras de piel, piojos, sangre, se le hacen hisopados vaginales si es una hembra, bueno, y se lo va controlando, por supuesto, hasta que el trabajo termina y hasta que el animal no está ya vivito y coleando, uno no se va para seguir monitoreándolo. Básicamente, una secuencia de trabajo es identificar un animal que está durmiendo sobre un pack de hielo, en este caso es una foca leopardo, se estima la masa y el peso corporal,
se calcula una dosis para dormirlo, de la droga para dormirlo, y una vez que se lo duerme y se tranquiliza, se baja del bote y se le empiezan a tomar todas estas medidas y todas estas muestras, porque es muy difícil dormir un animal y una vez que se logra dormir, por supuesto que se utilizan muestras absolutamente para todo lo que se pueda. También se hacen trabajos de paleontología y tafonomía, que la tafonomía es evaluar el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que le ocurrió a un animal desde su muerte hasta su hallazgo, digamos. Y también, y esto acá es la parte a la que yo me dedico, que es la utilización de los despojos, ¿sí? Yo trabajo en lo que es anatomía, entonces trabajo con los animales que mueren, ¿sí? No los vamos a matar, sino que animales que se encuentran muertos, ahí es donde no solamente se utilizan para estudios anatómicos, sino que además se utilizan para enriquecer colecciones de museos, por ejemplo, colecciones osteológicas de museos. Entonces, con esos restos se hacen muchos trabajos de anatomía, fisiología e histología. Particularmente, mi tema de trabajo son los órganos de los sentidos, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes? Porque el órgano de los sentidos, digamos, fíjense ustedes que la mayoría de los órganos de los sentidos los tenemos concentrados en la parte anterior del cuerpo. Es lo que primero entra en contacto con el entorno, entonces, claro, tenemos que estar alertas, ¿sí? Estos órganos de los sentidos, de acuerdo al estímulo que reciben, si es un estímulo lumínico, el receptor es un fotorreceptor, en este caso son los ojos. Si ese estímulo es una sustancia química, el receptor es un quimiorreceptor, en este caso el olfato y el oído. Si ese estímulo es la temperatura, hay termorreceptores que están distribuidos por toda la piel. Y también hay mecanorreceptores que perciben estímulos mecánicos, como por ejemplo el oído, donde el estímulo mecánico es la onda sonora, o el tacto, donde el estímulo mecánico sí es la presión que uno recibe al tocar una cosa. Y hay estructuras especializadas como pelos que son los bigotes, o también llamados vibrisas, que detectan, ¿sí?, diferentes presiones. Todo esto es muy importante porque el animal es con lo que va a tener un comportamiento, ¿sí? Yo tengo un estímulo que lo voy a transformar a través de estos receptores en un impulso eléctrico y eso va a ser enviado al sistema nervioso que va a evaluar una respuesta. Esto me está generando un comportamiento, el estar alerta, el ver con quién, o sea, digamos, dónde hay un depredador, si ese alimento que voy a consumir está en buen o mal estado, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de los órganos de los sentidos. Principalmente se trabaja, yo trabajé con tomografías computadas, es decir, esos cráneos que fueron juntados y que están depositados en colecciones, se les hace una tomografía. Después, con diferentes programas, se reconstruye ese cráneo y se reconstruye, por ejemplo, se puede aislar la parte del oído, que es esto que está acá, y se puede analizar solamente la parte del oído. Es la única forma que nosotros tenemos para acceder a un cráneo sin destruirlo, porque es un método no invasivo. Y por otro lado, sí, hay métodos invasivos donde, por supuesto, hay que analizar material blando y hay que hacer disecciones. Y una vez que esto se rompió, se rompió. En este material no solamente está involucrado el material que viene del Instituto Antártico, sino también el material que viene de animales que mueren en el zoológico, de animales que mueren en la Fundación Mundo Marino, con quienes también trabajamos en conjunto, y entonces entre todos hacemos un trabajo muy interesante porque sumamos, digamos, desde todos lados. Particularmente, el objetivo mío de trabajo fue inicialmente con pinnípedos de Antártida y de América del Sur. Y es interesante contarles que antes de hacer una tomografía está bueno determinar las edades de esos animales porque al momento de hacer una tomografía que es muy costosa, está bueno saber si vamos a comparar entre sexos y entre edades, la edad absoluta que tiene ese animal. Y muchas veces a uno
Uno ve y el cráneo no te dice, me llamo tal, soy tal, tengo tal edad. Si eso no está indicado en la ficha, no lo podemos saber. Entonces, a través de los dientes se puede determinar la edad de ese animal, ya sea por anillos de crecimiento que se encuentran en la raíz, o en algunos no se ve nada, entonces depende de la especie, se recurre a otra secuencia, que es cortar esos dientes, descalcificarlos y pintarlos con grafito para poner en evidencia esas líneas de crecimiento. Hagan de cuenta que esto es como leer las líneas de un árbol, ¿no? Pero bueno, esto fue fundamental porque no solo nosotros pudimos determinar edades de esos cráneos para hacer estudios y saber a ciencia cierta a qué nos estábamos refiriendo, sino que también, a cambio de sacar un diente de ese animal, dejamos el dato de la edad absoluta en la colección correspondiente. Esto lo que hicimos fue determinar las edades de la colección de los pinnípedos Museo de la Plata, del Bernardino, del Instituto Antártico, de la Fundación Mundo Marino y también el del Museo de Mar del Plata. Y eso nos valió de un pequeño trabajo que estuvo bueno porque no solamente dejamos el dato, sino que además pudimos ver que no en todas las especies sirve el mismo diente y no la misma técnica. Entonces hay un pequeño resumen de si te encontrás con esta especie, cuál es la pieza que tenés que evaluar para ver su edad, para no destruir todos los dientes y ya saber a dónde ir a cortar, si fuera necesario. Esta determinación de edades se utiliza también para estudios poblacionales y un ejemplo de ello fue que se estimaron las edades absolutas de una serie de focas, la foca cangrejera, que vienen varando, digamos, y momificándose desde hace prácticamente unos 150 años. Estos avistajes, o sea, esta secuencia de focas momificadas se viene viendo hace mucho y se había pensado que era porque están muy lejos del mar, muy están lejos de la costa, varios kilómetros. Entonces se pensó que eran individuos jóvenes que ingresaban a tierra y se perdían y quedaban momificados por cuestiones climáticas. Entonces se hicieron un montón de estudios, se sacaron muestras de tejidos de todas estas focas y entre ellas se sacaron muestras de dientes. Analizando la edad de esos dientes, pudimos ver que las focas que estaban momificadas no eran solamente jóvenes, sino que en su mayoría eran individuos adultos. Muchos tenían, había muchas hembras preñadas y muchas hembras con las crías. Entonces, esto también se vio que estaban, digamos, yendo como hacia un acantilado y que muchas, al no encontrar cómo volver al agua, se tiraban. Entonces, bueno, los restos se ven desnucados o con problemas, digamos, claros bueno, como que se suicidaban, ¿sí?, para querer ir al agua y, bueno, caían por una serie de acantilados que, bueno, no terminaban bien, claramente. Y también se vieron que tenían piedras en el estómago, ¿sí?, por lo tanto morían de hambre o también morían de frío por la poca capa de grasa que se observó que tenían. Particularmente al oído, tiene 3 regiones. Una de ellas es la región que recibe las ondas sonoras y la que nos dice cómo estamos orientados en el espacio. Este oído es la parte interna, el oído interno, y cómo nosotros podemos llegar a eso que está tan metido dentro del cráneo. Bueno, a través de tomografías computadas. Entonces lo que se hizo fue realizar tomografías, evaluar la tomografía y otros restos óseos por fuera y por dentro, a través de esas tomografías para cada una de esas especies que ustedes ven ahí que está planteado. Luego de evaluar eso, se pudo reconstruir el oído interno en 3 dimensiones y se midió y se observó que hay diferencias entre fósidos y otáridos. Y esto tiene que ver con una cuestión de la región auditiva, que es esta que está acá, la cóclea, de digamos, la frecuencia de ondas sonoras que recibe uno y otro. Y lo más interesante fue la parte vestibular, que mostró también grandes características, y esto tiene que ver con
las diferentes, digamos, los diferentes hábitos que tienen ambas familias. No solamente hubo diferencias entre familias, sino también entre especies. En este caso, bueno, son todos otáridos, mostraron esas diferencias, y entre focas se observó algo muy interesante, que estos canales tienen que ver con la movilidad, responden a la agilidad que uno tiene con la movilidad de la cabeza, a los movimientos del cuello. Y fíjense que hay un gradiente entre los canales más esbeltos y más grandes hacia canales cada vez más chiquititos. Estos canales se encuentran, por ejemplo, en los cetáceos. Los cetáceos es un grupo de animales donde una de las adaptaciones que tuvo fue el acortamiento del cuello, ¿sí? Con la máxima, digamos, reducción de vértebras cervicales, y ese animal se mueve prácticamente en bloque y los canales semicirculares los tienen muy reducidos. Bueno, en este caso nosotros vimos que dentro de las focas, la que más tenía esos canales reducidos era la foca de Ross, que fue la que hoy les comentaba que se sabe muy poco y la que es la que tiene quizás el cuello más corto y más limitada la movilidad de ese cuello. Sin embargo, en el otro extremo tenemos a la foca leopardo, que es una cazadora muy ágil, ¿sí? Bien pelágica, rápida, ¿sí? Imagínense que caza pingüinos, con lo cual esa movilidad, esa agilidad de movimiento, perdón, tiene que estar, bueno, bien a punto, porque si no, bueno, no podría tener ese tipo de alimentación. Esas diferencias se notaron también en animales dimórficos, como por ejemplo en Mirunga. En el elefante marino se vio que había diferencias entre machos y hembras y que había diferencias entre individuos juveniles y adultos. Esto también tiene una explicación porque una vez que termina la temporada reproductiva, macho y hembra se separan y cada cual va a forrajear no solo a una zona distinta geográfica, sino también a diferentes profundidades de buceo. Respecto del oído medio, que involucra un montón de estructuras, es la parte, digamos, del oído que transmite la onda sonora que llega al tímpano hasta la parte del oído interno donde es percibida como señal eléctrica. Se analizaron un montón de estructuras anatómicas de la parte auditiva, se compararon, y en el caso, por ejemplo, este es el caso de Otaria vironia o Otaria flavescens, como quieran llamarlo, el león marino, este es el de Mar del Plata. Se observó que esa región va variando de acuerdo a las clases de edad y de acuerdo a los sexos. Tiene un crecimiento que se va viendo en el transcurso de la vida. Y eso es interesante porque nosotros, en la parte del oído tiene una diagnosis tan grande que nosotros solamente con encontrar el oído podemos determinar no solo a qué especie pertenece, sino si es macho, hembra o juvenil, o si es adulto. En este caso, por ejemplo, después de medir y hacer un montón de análisis de morfometría geométrica, los resultados muestran que hay diferencias entre clases de edad y entre sexos, ¿sí? No es una cosa que nosotros la vimos a ojo y listo. Entonces esto también lo pudimos trasladar a especies del hemisferio norte. Pudimos acceder a otras colecciones, hacer las mismas evaluaciones y seguimos viendo que solamente con la región del oído podemos determinar qué especie es de la que estamos hablando, que también es importante porque muchas veces se encuentra un animal, se lleva a la colección y no se sabe a qué especie corresponde. Con los fósidos se hizo exactamente lo mismo. Se analizó de la misma forma y se vio que ocurría lo mismo. ¿Pero en quién? Solamente en aquellas especies dimórficas, en este caso, Mirunga leonina. Se vio que también había una diferencia en la composición y forma de esos huesos, con lo cual esto que nos está diciendo, que las especies dimórficas tienen dimorfismo en la región auditiva. Esto es, bueno, digamos, básicamente para comprobar estadísticamente y con números que lo que estamos observando es realmente así. Y también
lo volvimos a hacer y lo replicamos para especies del hemisferio norte, y bueno, en aquellas que tenían dimorfismo, se vio el dimorfismo, y en aquellas que no, no. Pero también pudimos evaluar que las bulas timpánicas son diagnósticas a nivel de especie. Solamente mirando el oído nosotros podemos identificar diferentes grupos de animales, o sea, diferentes especies. Esto es solamente mirando el oído. Y no solamente de focas y otáridos, sino también de la tercera familia de pinnípedos, que es la morsa. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que un órgano como el oído, que a veces pasa desapercibido, no solo es importante por su función, sino que su cuestión anatómica nos sirve para hacer, para reconocer, para hacer inferencias, y sí, obviamente, para dejar un dato más en una colección si eso es algo que suma. La parte de los huesos del oído medio también se evaluó, y acá, si ustedes ven, yo comparé un perro con sus huesos del oído medio, que son el yunque, el martillo, el estribo, el yunque y el martillo, un otárido, un fósido y un cetáceo. Fíjense que los huesos de un fósido y un cetáceo son más similares entre sí que el de un perro y un otárido. Si bien los pinnípedos son carnívoros y los cetáceos son otro grupo, están emparentados con los artiodáctilos, de hecho son cetartiodáctilos, fíjense que si bien no tienen un origen en común, fíjense la convergencia evolutiva de estos huesos, ¿sí? Tenemos un terrestre, uno semiacuático y uno totalmente acuático, pero fíjense ustedes que hay una convergencia, y una vez más podemos ver que no solamente el oído se parece al de una foca, se parece al de un cetáceo, sino que la parte de los huesos del oído medio también. Respecto del oído externo, que es la parte de pabellón auricular y conducto auditivo, se evaluó obviamente, en los que se pudo, en los que tuvimos material blando. Recuerden que los otáridos tienen un pabellón reducido, es decir, tienen orejitas, y los fósidos no, pero sí mantienen ese conducto, con lo cual se pudo ver el conducto. Y esto nos llevó una vez más a ver que las focas tienen ese conducto auditivo, o sea, tienen reducción absoluta del pabellón, y ese conducto auditivo tiene un montón de características similares a las de un cetáceo, mientras que un otárido, un lobo marino, tiene la característica más similar al de un perro, por ejemplo. Su cartílago es igual al de un perro, su epitelio presenta pocas glándulas, ¿sí? Es un cartílago convencional. Sin embargo, las focas mostraron un conducto plegado, no solo en el epitelio, sino también en la forma general del conducto, cantidad de pelos, y lo que se vio fue que ese cartílago que rodea el conducto tiene grasa inmersa en él y alrededor. También hay mucha cantidad de pelos y hay mucha cantidad de fibras elásticas, que lo que hacen es que un tejido se expanda o se contraiga. Esto probablemente tenga que ver con la profundidad de buceo que tienen las focas, que no la tienen los otáridos. Entonces, una vez más, por el oído externo estamos viendo que un fósido tiene más que ver con un cetáceo que con un otárido. Respecto del tegumento, se analizaron, ¿sí?, otro órgano de los sentidos, digamos. Se analizó la región de dorsal, ventral y lateral de varias especies de focas, muestras que fueron tomadas en las campañas, y se analizaron a través de técnicas histológicas convencionales y de barrido, y bueno, se pudo ver que tienen anastomosis arteriovenosas para sufrir, digamos, para que están adaptadas a ese ambiente, muchas fibras elásticas para soportar esa elasticidad de la piel cuando tienen ayunos prolongados, o cuando tienen, o cuando están amamantando, que engordan y adelgazan muy rápido. Y ahora, actualmente, y ya para cerrar, solamente voy a mencionar que estamos trabajando en este momento con las vibrisas, es decir, con los bigotes.
Las vibrisas no solamente están en las mejillas, sino en la parte, en la nariz y en el supraorbitales y en el mentón. Y pudimos observar, además de que ahora estamos analizando estructuras histológicas, ¿no?, de estas vibrisas, pudimos ver que los que más cantidad de vibrisas tienen y en mayor lugar son aquellos que bucean mayor profundamente. Piensen ustedes que Mirunga leonina bucea unos 2100 metros más o menos de profundidad, la foca de Weddell a unos 1500, por lo menos son los registros que se tienen, ¿no? La foca cangrejera no llega tan profundo, bueno, y la foca leopardo tampoco. Entonces, mientras más profundo bucean, más cantidad y más cantidad en más regiones y más agrupamiento, es decir, más densidad de vibrisas presentan. Recuerden lo que dijimos al comienzo, que tener las vibrisas es tener mecanorreceptores como si tuviéramos dedos. Esto nos ayuda a percibir presas en la oscuridad, corrientes de agua, ¿sí? Bueno, actualmente vamos a ir un poquito más a fondo para ver la estructura histológica y qué diferencias tienen esos animales. También estamos viendo las lenguas, específicamente estamos ahora analizando las estructuras de las papilas mecánicas, son esas papilas que no tienen función gustativa, sino que son para el agarre del alimento, ¿sí? Por ejemplo, las papilas que tiene el gato en la lengua, esas papilas filiformes, están marcadas. Y pudimos ver también que hay especies que no tienen papilas, tienen lenguas totalmente lisas, como Mirunga, la foca de Weddell, que tiene unas papilas incipientes, la foca leopardo, que ya tiene más, y la foca de cangrejera, que es la que más papilas tiene. Esto a su vez estamos viendo que tiene una correlación la cantidad y complejidad de papilas con la complejidad de las cúspides dentarias. Y bueno, piensen que el 90% de la dieta de Mirunga leonina es calamar, ¿sí? Es un cuerpo blando, que hay que alimentarse con eso y que lo hacen por succión. Entonces, es como que pasa directo, ¿sí? Sin embargo, la foca de Weddell ya empieza a consumir, además de moluscos, peces, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer unas lobulaciones en los dientes para el agarre y a su vez papilas mecánicas. La foca leopardo, por supuesto, tiene unas papilas enormes, ¿sí?, con unos dientes bastante carniceros que tienen que ver con el agarre de presas mayores. ¿Y por qué entonces la foca cangrejera tiene tanta cantidad de papilas filiformes? Bueno, justamente estas papilas deberían hacer una especie de filtrado, ¿sí? Porque, bueno, el 95% de su dieta es el krill, y entonces, bueno, creemos que esta cantidad de papilas tiene que ver con ese tipo de alimentación. Y para cerrar, los encéfalos son la última parte que estamos viendo, que es el lugar donde se hace el relevo de toda esa información que llega de diferentes órganos. En principio lo estamos haciendo a través de tomografías computadas, donde analizamos cada encéfalo. Es muy difícil porque reconocer una estructura anatómica en este sector armado en un 3D es bastante complejo, pero aún así se pudieron identificar estructuras anatómicas, se pudieron comparar con mucha dificultad, pero lo logramos, y se determinaron zonas y regiones que se midieron y se pudieron ver cómo esas regiones están vinculadas con cuestiones de hábitat, cuestiones de visión, por ejemplo, para dar un ejemplo, y nada más. La foca de Ross, que tiene gran desarrollo de esos ojos, bueno, a su vez es una foca que tiene gran desarrollo de los lóbulos occipitales, que es donde se recibe toda la información visual. Mientras tanto, las especies dimórficas y sociales que forman harenes tienen un buen desarrollo de la parte prefrontal, que esto no lo digo yo, se vio en otros animales. Los animales más sociales tienen más desarrollo de la corteza frontal o prefrontal del encéfalo, mientras que las focas solitarias, ese desarrollo no se presentó. Y así un sinfín de cosas que estamos terminando de evaluar, pero que, bueno, tiene que ver básicamente con analizar un poco esas diferencias. Y mirando esto, volvemos a ver que los encéfalos de las focas se parecen más
a los de los cetáceos que a los de los otáridos, es decir, los lobos marinos. Bueno, por supuesto que todo esto siempre lo plasmamos sobre árboles filogenéticos ya realizados y vemos cómo participan, ¿no?, en cuestiones filogenéticas los datos que nosotros estamos sacando a través de los órganos de los sentidos. Y los ojos, quédense tranquilos porque los ojos todavía no los arrancamos, así que no les voy a hablar más por hoy. Esto, gracias por escuchar todo esto. Nos quedan los ojos pendientes para otra charla porque no tenemos todavía material procesado. Bueno, esto es realmente un trabajo muy a pulmón en conjunto con todas esas instituciones de las cuales estoy orgullosa de participar y de formar parte y del grupo de gente con los cuales trabajamos, que son muchos, la Universidad de La Plata, con el museo, que es mi segundo hogar, la Fundación Mundo Marino, que hacemos un montón de cosas también en conjunto, el Instituto Antártico, que también hacemos, no solamente tuve la dicha y la bendición de participar de campañas, sino que también, bueno, de participar en trabajos conjuntos, y la Facultad de Ciencias Veterinarias, que también es parte de todo esto porque es donde procesamos la mayor cantidad de material. Y esto es un trabajo interdisciplinario, biólogos, veterinarios, bueno, solamente por mencionar lo que hacemos nosotros. Sé que es un tema súper largo, la anatomía, repesado, yo traté de hacerlo lo más agradable posible, así que, bueno, nada, yo, la verdad que esto, si sirve para despertar el interés, los hallazgos científicos que se producen, que surgen de este lugar, son, por supuesto, para la conservación de las especies, pero no solamente para conservar, sino para también comprender un poco la dinámica del funcionamiento, la importancia, ¿sí?, para tomar decisiones futuras. Así que, bueno, agradecida desde ya y prometo que no hablo más. Todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad, muy completa la charla, desde todos los ámbitos, la verdad, cuestiones legales, geográficas. Y le voy a hacer un par de preguntas. Disculpen si no, a todos los que nos están escuchando, si no le hacemos todas las preguntas para no quitarle mucho tiempo a la doctora, que muy amablemente nos hizo la presentación. Bueno, mucha gente diciendo que muy buena charla, muy completa. Bueno, algunos chicos preguntaban respecto a la colocación de las mochilas que había nombrado hoy, cómo realizan la captura de los animales para colocarles esas mochilas. Bien, bueno, nosotros llegamos al lugar donde están los nidos, ¿sí? Nos quedamos apartados y cuando vemos que uno de los dos padres está por salir, lo agarramos, le ponemos la mochila con el TDR dentro, lo agarramos con la mano, mientras uno lo agarra, el otro le pone la mochilita y él se va al mar a nadar y al cabo de unas horas vuelve con toda la información cargada, lo volvemos a agarrar, le sacamos el TDR y se lo ponemos a la hembra. La mochila la van a tener durante el día que nosotros hagamos ese muestreo, después se la sacamos, por supuesto. Y ese pegamento que queda, que no recuerdo qué sustancia es, en un par de días se les va porque es algo súper top, porque estaba como era lo último que había aparecido, que habían traído de afuera, entonces era como algo biodegradable y que no les hacía ningún tipo de mal, de daño. Perfecto. Bueno, acá preguntaban también si los mayores depredadores serían el leopardo marino y la orca. Claro, el leopardo es predador tope, se encuentra al mismo nivel que la orca, digamos. Tiene el que se come a todos los demás. Yo le voy nombrando las preguntas que iban haciendo Sí, sí, los sí. chicos. ¿Cuál sería el motivo, fuera de lo que es depredación, de la muerte de las focas o los pingüinos que hoy nombraba? ¿Cómo? ¿Cuál sería?
El motivo, fuera de lo que es la depredación, de la muerte de las focas o los pingüinos, si es enfermedad, si es por cuestión de edad. Esa es una pregunta que Bueno, siempre me en hacen. el tema de las focas momificadas, hacían referencia a eso, ¿puede ser? Supongo que sí, solamente está así la pregunta. Bueno, esas focas digamos, son focas que en el momento empiezan, la foca cangrejera suele moverse en grupos. Entonces lo que ocurrió es que en momentos previos a la época reproductiva, o cuando están por parir a las crías, han empezado a migrar por esos callejones que se encuentran y han ido elevándose respecto al nivel del mar y se han perdido. Entonces, no han podido volver al mar por el mismo camino, entonces o murieron de hambre, porque fíjense que cuando hace tan baja temperatura, el lugar donde va a estar mejor es en el agua, porque en el agua va a estar más agradable que estar a la intemperie. Entonces, intentan volver al agua, no pueden volver, entonces empiezan a consumir piedras porque tienen hambre, por eso se encontraron estómagos con piedras dentro, y también algunas, bueno, mueren de frío, porque mueren de hambre, mueren de frío, eso se vio porque la capa de grasa estaba muy disminuida, y otras que intentaron a toda costa volver al mar, y bueno, tirándose de ese acantilado fue prácticamente un suicidio, entonces también se las encuentra en la costa, desnucadas, rotas, digamos, del hecho de caer. Pero no es que son individuos que se desorientan juveniles, sino que van variando. O sea, ¿qué pasa? La capa de hielo esta va variando, entonces en un momento ese paso se cierra y no tienen chance de volver. Entonces, bueno, las que se animan se tiran. Y bueno, algunas tendrán suerte y otras no. Si la pregunta es respecto a las momificadas. Supongo que sí. Voy a buscar más si hicieron alguna aclaración. Espero que le hayan contestado la pregunta. Bueno, comentarios de excelente presentación, placer aprender, muy increíble todo, excelente charla. Preguntan si hay una relación entre la extensión o la complejidad de los canales semicirculares y la profundidad a la que llega cada especie de foca respecto a lo que es la presión que genera el agua. No, no, con respecto al oído interno, no. Con respecto al oído medio, sí. El oído medio, que es donde se encuentran esos huesitos que transmiten la onda sonora hasta el oído interno, esas cavidades timpánicas suelen estar llenas de un tejido cavernoso, ¿sí? Que se llena digamos, que está vascularizado, que tiene cámaras de aire, entonces eso lo que hace es amortiguar el tema de las presiones. Los que bucean más profundo tienen el recubrimiento óseo, es decir, la bula timpánica más gruesa para soportar esas presiones. Hay adaptaciones en el oído externo y en el medio, y en el interno el oído interno está involucrado dentro de un hueso, que es un laberinto justamente, dentro de un hueso que es tan duro, de hecho el hueso petroso, que es donde se aloja el laberinto, es el hueso más duro de todo el cuerpo. Entonces, como que el laberinto en ese caso, con respecto a las presiones, dentro de todo estaría protegido, pero el resto de los huesos no. Y bueno, y hay adaptaciones, sí, tener más grasa, tener, ya te digo, vasos, sí, esa especie de tejido cavernoso, sí, como para poder amortiguar esas presiones. Piensen que un elefante marino está buceando durante 40 minutos a 2000 metros, o sea, una cantidad de presión y el tipo está en oscuridad buceando tranquilamente. O sea, bueno, estas adaptaciones son las que nosotros estamos viendo porque los órganos de los sentidos de estos animales, Claro. nosotros en tierra vemos perfecto. Un animal acuático en el agua ve perfecto. Ahora, estos animales están en los dos ambientes. Bueno, ¿cuál es la adaptación que en dos ambientes permite percibir el entorno de manera perfecta? O sea, porque prácticamente lo hacen muy bien en ambos medios. Entonces, bueno, eh, esa es más o menos la idea. Buenísimo. Muchas gracias, doctora. Y la persona que preguntó. Respecto a los animales muertos con los que usted trabaja, ¿hicieron algún censo o solamente se abocan a la parte
anatómica, por así decirlo. No, porque hacer censo, por ahí, vos no sabés por ahí si encontrás un cráneo, cuánto hace que está ese cráneo, si ese cráneo está ahí o lo trajo el mar o vino desde otro lado, o si alguien lo agarró y lo llevó. Entonces, no, lo que se encuentra mucho son animales juveniles, ¿sí? Las crías de elefante marino, por ejemplo, porque, bueno, hay una mortandad, o sea, es más fácil encontrar un cachorros muertos que adultos. Y después hay mucha cantidad, por ejemplo, de lobos marinos antárticos, machos adultos. Bueno, porque en Antártida, en los últimos años, digamos, antes había apostaderos, o sea, había machos, hembras y zonas de cría, pero después de la caza y bueno, peletería y demás, se, digamos, disminuyó ese número y solamente por los que nos han comentado, los que viajaban siempre, los que están en Antártida, por lo menos en Orcada, son grupos de machos solteros que bajan de las islas subantárticas y pasan el verano ahí. Entonces, prácticamente no hay hembras. En la campaña que a mí me tocó ir, encontramos una hembra con una cría, lo cual es bueno porque significa que se está restableciendo, pero, digamos, no encontrás un cráneo de una hembra. Encontrás un montón de machos y todos más o menos de la misma edad. Eso sí, y tiene una explicación, pero después solamente ese material se manda a guardar a una colección osteológica, que puede ser del Instituto Antártico o de otra colección, si el instituto lo quiere dar, y es ahí donde queda para futuros análisis. Y cada material que se encuentra vale oro, porque imagínate que un material encontrado en Antártida tiene mucho valor para estudiar después, porque de un cráneo no sale un solo trabajo, salen muchos, y de muchos cráneos, muchos más. Entonces, bueno, todo lo que se pueda juntar, se junta. Esa pregunta la hacía puntualmente porque por el dato que tiró hoy de las temperaturas que había dicho que variaban. No sé si había encontrado alguna especie de relación o algo de los 16 grados. No, es, digamos, mueren. De hecho, me pasó de salir de la base, hacer el trabajo de ese día y ver un macho adulto que estaba en las últimas condiciones y cuando volvimos ya estaba muerto. Bueno, lamentablemente, bueno, murió, pero bueno, con ese material, te estoy hablando que la campaña fue en el año 2012, 2013, todavía tenemos material para trabajar con ese animal. Todavía tenemos su cabeza, todavía tenemos los ojos, todavía tenemos muestras, no podemos traer material, el animal completo, pero sí tomar muestras y preservarlas hasta que puedan ser analizadas con un solo animal que murió. Perfecto. Disculpe que estoy buscando las preguntas. No, tranquilo, tómate tu tiempo. Bueno, mucha gente, excelente charla. Muchas gracias por la charla. Felicitaciones, la doctora Migliorisi. Felicitaciones, Mara. Ay, Muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar. No sé no sé cuántos se abandonaron, pero. No, un par se fueron, pero Sí, fue una charla muy pobrecito. completa. Una pregunta que querían saber si realizan trabajo en conjunto con parques nacionales. Bueno, yo no lo mencioné, buenísima la pregunta. Obviamente que también hay un trabajo de guardaparques acá, porque no solamente estamos nosotros y el personal civil y el personal militar, dentro del personal civil también están los guardaparques, que siempre me olvido porque son los que te ayudan a buscar las muestras, a sacar, a llevar, a traer, son los que hacen prácticamente un montón de otras cosas, siempre me olvido. En realidad, hay guardaparques que van de campaña. Si se trabaja en conjunto con parques nacionales, no lo sé. Yo sé que hay guardaparques que van a hacer su trabajo a las bases, no en todas las bases tampoco, pero no sabría responder si trabajan en cooperación con otros
parques naturales. Eso, la verdad que no. De cualquier forma, que lo menciono ahora, ahí está la página de la Dirección Nacional del Antártico y de Cancillería, donde ustedes pueden sacar información, pueden ampliar un poco más todo esto. Imagínense que es una charla para hablar 3 temporadas, o sea, vamos a hacer una serie de todo esto. Y realmente, bueno, es muy difícil acotar todo lo que uno tiene para decir, porque tiene mucho. Entonces, bueno, de cualquier forma, si quieren bibliografía o lo que fuera, se contactan conmigo y bueno, o con otra gente que se quieran contactar y también puedo hacer de nexo. Pero bueno, hay mucho para leer de esto. Aprovechando el chivo, para saber que todo el mes de agosto vamos a estar haciendo charlas relacionadas al mismo eje. Por ahí si alguna persona no sabe, piensa que es solamente esta charla. Todo el mes de agosto van a seguir habiendo charlas, así que como dice la doctora... Capaz que son más cortas, igual no se asusten. No, pero la verdad que interesantísimo. La verdad que muchos datos que yo no sabía. Lo del Día de la Antártida Argentina y muchos más datos que fui tomando porque me pareció súper interesante. Un orgullo que tengamos la primera base, la más Doctora, me pareció antigua. una pregunta si, bueno, una pregunta respecto a la charla, si hay que certificarse. Habíamos abierto la inscripción para que puedan anotarse y de esa forma tener el certificado si se habían inscrito. Solamente con estar en la charla no era suficiente. Y acá una última pregunta y con esto liberamos a la doctora. Si son frecuentes los incendios en las bases, como ella había dicho, que por eso se paraban. Sí, son frecuentes. Bueno, de hecho se incendió una base brasilera hace unos años y en la segunda campaña que yo estuve, en base Primavera, hubo un pequeño incendio que no fue nada de la casa comedor, porque es un clima seco, porque prácticamente hay digamos, el viento y todas las casillas son de madera, entonces, nada, y uno no tiene para llamar a nadie, entonces, si toda la base se prende fuego, bueno, estamos en problemas, por eso esa disposición, pero sí es común, no pasa siempre, no es que todo el tiempo pasa, pero no es raro si pasa. Bueno, a mí me tocó, a mí justo me tocó, pero fue una pequeña parte, ¿sí? Tampoco fue grave, pero fue de la nada también, ¿sí? Creo que de hecho prácticamente ni se sabe cómo ocurrió. Buenísimo. Bueno, a todas las personas que hay un par más de preguntas, pero... No hay problema, yo no tengo, chicos, yo si tengo que hablar, hablo, no pasa nada, no tengo, si es por mi tiempo, no te preocupes, ya estamos en el baile. Acá hay una pregunta que hace cuáles son los requisitos para ingresar a un programa de investigación en Antártida, por ejemplo. Bueno, bien, eso en la misma página hay siempre un lugar donde uno se puede postular, porque bueno, se puede contactar con gente directamente y la idea es que uno, bueno, esté familiarizado, esté haciendo una carrera afín, más o menos, o bueno, que tenga alguna idea o por lo menos de trabajo en campo. Y ahí, bueno, está en la página ustedes van a ver que tienen un lugar donde se pueden anotar, donde envían un currículum. Y eso es para participar de las campañas. Después, si ustedes quieren, por otro lado, participar en, no sé, por ejemplo, yo he participado de las campañas, pero no es que yo fui a hacer lo mío, sino que fui a hacer los proyectos de la campaña. Por otro lado, si había material que a mí me sirviera, yo podía colectar ese material. Entonces, si la pregunta es si se puede ir a la campaña, sí, se pueden poner en contacto, mandar un currículum y a través de la página ustedes pueden tener ese nexo o contactarse por ahí con gente más directamente para que los oriente un poco mejor. Y por otro lado, si la pregunta es para un proyecto de investigación, ahí sí hay que contactarse con alguien que haga investigación en algo de eso para poder involucrarse desde el lado del trabajo. O sea, las dos opciones son válidas. Si es por viajar, ahí en la Dirección Nacional del Antártico tienen una parte donde
Cancillería, pongan Antártida Argentina, Ministerio, aparecen ahí todas las páginas. Ustedes se meten y van ahí donde tienen la opción de presentarse. No recuerdo ahora cómo está anotado. Buenísimo. Está bueno ese dato porque hay dos preguntas relacionadas. ¿Cuál trabajo de investigación realizaría o si se le asigna? Creo más o menos contestó Claro, bueno, la pregunta. en realidad cuando uno va a viajar, cuando uno va de campaña, vos podés ir con el grupo de aves, pero vos haces lo que te asignan. O con el grupo de mami, o con el grupo en la segunda campaña yo fui con foca leopardo. Bueno, a mí me tocó hacer dormirla, sacarle los piojos, cortarle un pedacito de bigote, o sea, hacer un montón de cosas que no tenían que ver con mi tema, pero hacían a la campaña. Otra cosa es que yo tenga un tema hay gente que trabaja con temas de Antártida que nunca ha viajado. O sea, las dos cosas son válidas, ¿sí? Nunca ha viajado porque no necesita, a ver, yo no necesitaba viajar a Antártida porque a mí, si me mandaban el material, ya está. ¿Me explico? Sí. Yo no es que era imperioso, pero ¿cómo me iba a perder de viajar a Antártida? Claro. O sea, son cosas independientes. Ahí O está sea, esta persona me puede decir, yo habilitada. quiero trabajar en tal cosa con bichos de Antártida y nunca viajar a Antártida. Ahí le dejamos las opciones a las personas que preguntaban, porque es riguroso trabajar en Antártida, nos contaba ayer, así que... Hay que estar, son 3 meses, nunca uno sabe cuándo sale, nunca sabe cuándo vuelve, porque bueno, porque el transporte, porque el clima, hay un montón de cuestiones que son ajenas. Entonces, y estando allá también, por ahí te tocaron 3 o 4 días que no pudiste salir por el clima, y bueno, días de trabajo que se perdieron. Acá preguntan el sentido del olfato, el oído en profundidad y qué radio de percepción tienen estos mamíferos para protegerse de amenazas. Bien, respecto del sentido del gusto y el olfato, todavía no lo hemos evaluado. Se sabe que hay ciertos botones gustativos, porque también se los encontró en cetáceos, pero no son tan, digamos, tan relevantes como en otros mamíferos. Justamente, y volvemos a lo que hablábamos hoy, la idea de analizar estos, o sea, muchas de las dudas que seguramente ustedes tienen, yo también me las estoy preguntando porque, bueno, estamos empezando a ver cuáles son las respuestas que el sistema nervioso da frente a estos ambientes tan diferentes a través de un mismo órgano, o sea, un ojo que le sirva para defenderse de un predador, tanto en el agua como en tierra. Entonces, bueno, lo que se sabe respecto del olfato y oído es muy poco, muy poco. Ya denme un poco de tiempo. Estamos recién empezando y lo que hay, porque uno obviamente que busca bibliografía con lo que ya hay hecho en especies del hemisferio norte, donde en general hay un montón de material y tampoco aparecen cosas. Entonces, es muy difícil. También hay un montón de órganos que lo mejor es estudiarlos con animales en vivo, con pruebas y demás, y nosotros no tenemos acceso a eso. O sea, nosotros vamos a evaluar algo de acuerdo a cuestiones anatómicas o morfológicas que vemos. Entonces, es algo muy, digamos, eso es cuando hacemos ecomorfología. A partir de la morfología podemos evaluar y comparar y demás, pero hay un montón de estudios que quizás para esa pregunta sean más fisiológicos que anatómicos. Buenísimo. Acá, bueno, alguien pregunta si hay alguna forma de ayudar sin estar o ser parte de la campaña. No se tira desde la parte... Manden plata. Supongo si por ahí ¿De preguntan. ayudar en qué sentido, digamos? No lo sé, así dice la Más, pregunta. Ayudar sin estar, sin ser parte de la campaña. claro, pero digamos, ayudar en una pasantía, en la parte de investigación, no sé a qué. Sí, a ver.
si pueden reformular esa pregunta, porque así como está la leía. Acá dice si puede volver a repetir la página para que los chicos busquen. Pongan en internet Dirección Nacional del Antártico o DNA, Instituto Antártico Argentino, ahí ya les van a aparecer un montón de opciones. Es más, si ponen Antártida Argentina, también les va a aparecer la página de Cancillería, Ministerio de la Nación, bueno, aparecen un montón de... Lo comparto en el chat, disculpe si cometí un error, para que les quede. Bien. Ahí para que les tenga a mano. A ver. Bueno, hay un par de preguntas más, pero las vamos a No hay liberar. problema, sí, no hay, como quieran ustedes, yo no tengo problema. Yo para no cansarlo a los chicos y para tampoco abusar de su generosidad, porque Por mí no hay problema, si los chicos querés, tienen... también lo que tienen es el correo, y tengo dos correos, por ahí hay otro que me llega más fácil, que es cleopatramara, todo junto, @yahoo.com.ar, y si me escriben ahí por dudas o cosas y lo que pueda ayudar o derivarlos con otra gente, porque, bueno, por ahí yo no tengo todas las respuestas, claramente no sé un montón de cosas, y bueno, y no les quiero faltar en eso, pero quizás, bueno, poder o buscar información o contactarlos con quien sí los pueda ayudar. Buenísimo. En la primera parte de la presentación estaban por ahí si alguna persona se sumó tarde el correo. Bien, ese correo es el que tengo por la universidad, que no anda muy bien, pero es el oficial, digamos. Uh-huh. Es también cleopatramara, @fcy, ay, pará, no, lo tengo que escribir, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, FCNIM, @unlp.edu.ar. Ay, es muy difícil eso. Justo ese. Bueno, cualquiera, si por ahí, si la doctora autoriza, le podemos compartir también el que nos dio hace rato. Sí, tranquilo, dale. Para... Ahí voy a ver si comparto. Bueno, justo ahora me queda a mano. Bueno, ahí justo lo compartieron. .com.ar. Porque si no le pones el AR, no me va a llegar. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muy agradecido. Gracias a ustedes. Esto es, bueno, espero nada, no haber aburrido, y si, bueno, esto también es para abrirla, que se puede viajar a Antártida, que se puede hacer investigación, que es posible. Hay que ser constante y tener muchas ganas y mucho amor, y todo se puede lograr. Gracias por este espacio, porque uno es acá donde encuentra el momento para bajar lo que uno hace, ¿no? Que no quede restringido a un grupo pequeño. Así que bueno, gracias, buenas noches, y bueno, nos estamos viendo. Ahora el jueves que viene me toca de oyente. Bueno, ¿Quién viene, Lorena? Lorena, creo que sí. No me estoy acordando ahora, pero sí. Bueno, éxitos, Lore, si estás ahí, y bueno, besos a todos, muchas gracias, la pasé muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes. Así que la charla queda grabada en YouTube si quieren volver a escucharla. Así que nos vemos el jueves que viene. Buenas noches a todos. ¿Detengo pantalla acá? Yo detengo. No cierre. Genial.